Bien, y tal como os había dicho, os voy a leer la frase de una chica que se presentaba para la selectividad los días 3, 4 y 5 de la provincia de la comunidad de Extremadura, ¿vale? No sé exactamente de cuál de las dos provincias sería, si de Cáceres o de Badajoz. Pero bueno, os voy a leer la siguiente oración que la han publicado hasta en Twitter. Pero yo hay cosas que realmente no les encuentro el sentido, la dificultad para publicarlas así e indignarse de esta manera, porque vamos, no sé. O es que yo lo veo muy fácil, y ellos son muy burros, o es que realmente está complicado, no lo sé. Pero a mí la lengua es algo que se me ha dado muy bien siempre. Bueno, la frase es la siguiente. A ver vosotros qué tal lo veis. Mira desde mi hermana. Es un boli. Se abre de aquí y pinta muy bien, es azul. Lo tengo ya muchos años, era de la tienda de mi hermana. Bueno, os leo, es muy gracioso. Tengo de recuerdo aquí. Bueno, os leo la frase. Dice así, se dedica mucho tiempo a las armas, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad. Bueno, aparte de que lo que es la frase en sí no tiene mucho sentido, ni sé lo que quiere decir realmente, pero ya no vamos al significado de la frase. Vamos a la complejidad de la oración para poder analizarla sintácticamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo no sé esta chiquilla dónde encuentra la dificultad. Porque, en primer lugar, vemos que claramente es una oración compuesta. Evidentemente, en selectividad no te ponen oraciones simples, que son mucho más sencillas de analizar sintácticamente. Pero bueno, si es compuesta, ¿por qué? Porque tiene dos o más verbos. Entonces se dedica un verbo y luego no se emplea, ya son dos verbos. Se divide la oración en dos frases. Y luego dice, se dedica mucho tiempo a las armas. Sería una frase. Pero, que es el nexo que une esta primera oración con la segunda, dice buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad. Vale, se dedica. ¿Qué tipo de verbo es? Es un verbo reflexivo, no puede ser, porque un reflexivo es cuando alguien se ejerce la acción a sí mismo. Por ejemplo, yo me peino, yo me lavo el pelo, yo me aseo, yo me levanto, yo me acuesto, no se lo he dicho ya, yo me peino, sí, yo me peino, o yo me visto, o yo me cambio, todo eso, bueno, eso es diferente. Cuando es uno a sí mismo, pues ahí sería un reflexivo, ¿vale? Por ejemplo, se peina, se asea, se baña, se viste, se cambia, sería un reflexivo, refiriéndose a una persona, a un sujeto. En este caso, como se dedica mucho tiempo, a eso le llamamos, es un verbo impersonal, pero esto se suele llamar una pasiva refleja. Esto sería un verbo de pasiva refleja. Porque se le llama pasiva refleja porque se refiere a alguien, a alguien o a algo que lo hace, ¿no? Entonces es como que el verbo lo muestra como de una manera impersonal, pero eso se le llama pasiva refleja. Si se lo han explicado, deberías saberlo. Luego, por otra parte, no se emplea, el otro verbo es exactamente lo mismo, porque también utiliza el se, pero no es un se reflexivo, es un se impersonal. No marca realmente un sujeto o no lo muestra, y habla de, se dice como de tercera persona, pero no dice quién, pero se supone que se refiere a alguien, o una institución, o un gobierno, se refiere a algo o a alguien, ¿vale? Entonces, a pesar de que el verbo a la oración se refiera a un verbo impersonal, estaríamos hablando de otra pasiva refleja, aunque esta vez negativa. Primero, se dedica mucho tiempo, sería afirmativa o positiva, y luego, eh, pero buena parte de ese tiempo no se emplea, sería negativa, indica negación claramente.
Eh, Luego se dedica mucho tiempo, podría ser un complemento circunstancial de tiempo o un adverbio de tiempo. ¿A qué? ¿A qué se dedica? A las armas. Cuando hay una pasiva refleja, cuando decimos mucho tiempo a las armas, yo creo que ha habido profesores que la han interpretado como un sujeto. No el sujeto sí el nombre, porque es lo que acompaña al verbo, ¿vale? Esto sí que se ha hecho. Pero bueno, luego también sabemos que es subordinada, lo vuelvo a repetir porque está compuesta por dos verbos. Luego, ¿qué tipo de subordinada es? Porque a las hay, bueno, verbo transitivo, verbo intransitivo, si tiene complemento directo, si no, que también se puede considerar un complemento directo. Porque decimos, se emplea mucho tiempo a qué. Decimos qué o qué cosa. Se podría llegar a interpretar como un complemento directo. Quizá no sería plenamente correcto, pero yo pienso que también hay profesores que también lo podrían considerar así. Pero bueno, eh, las hay, ¿cómo iba a decir? Desiderativas, imperativas, que son las de mandato. Las desiderativas, evidentemente, son las que indican deseo. Están las incoativas, ¿vale? Están las adversativas, ¿vale? Que se contradicen. En este caso, esta oración se considera como adversativa. ¿Por qué? Porque está diciendo que por una parte se dedica mucho tiempo a las armas, pero por otra parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad. Entonces, aquí hay otro verbo, que es infinitivo, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar. ¿En qué? En incrementar su letalidad. Pero bueno, yo considero esta oración bastante sencilla. Ya la he analizado. Ya está analizada. Oración subordinada, sustantiva. Se puede considerar también de complemento directo, sí se puede considerar. Luego es adversativa, porque hay dos frases que contradicen a través de un nexo, como es el pero. Una cosa es así, pero la otra es asa, es de otra manera, ¿no? Eh, los dos verbos, uno es afirmativo y el otro negativo. El uno es con una pasiva refleja, al igual que el segundo. Y es lo que digo, se dedica mucho tiempo, se puede considerar el nombre que acompaña a ese verbo. Y luego, ¿se dedica mucho tiempo a qué? Pues sí, yo creo que sí que se puede llegar a considerar como un complemento directo. Pero honestamente, yo esta oración, a ver, se puede ver a lo mejor un poquito más compleja que otras, pero no es extremadamente difícil, no tiene su dificultad, o por lo menos para mí. Esta chiquilla que se ha ido quejando de que en la selectividad ya les vale que vaya oracioncita que la habían metido, pues bueno, en mi época, porque esto lo hemos pasado todos, lo hemos vivido todos, yo recuerdo cuando hice el examen de selectividad, que fue en el año 1997, yo lo tuve los días, creo que lo tuve los días 14, 15 y 16, o 15, 16 y 17 de junio. Recuerdo, creo que lo tuve eso, o el 15 de 16 de 17, o 14 y 15 de 16. Y también lo tuvimos martes, miércoles y jueves. Señores, yo hice comentario de texto en castellano, en la lengua castellana, en español. También hice un comentario de texto en inglés, que supongo que a los alumnos actuales también lo harán. Aparte de utilizar la gramática y comentar también un texto, o decir lo que significa y dar su opinión también. Y en valenciano, que también saqué muy buena nota. Obtuve muy buen resultado. Ahora os lo enseñaré, que lo tengo de recuerdo todavía. Y eso, pero vamos, que honestamente,
A mí me decían, quiero recordar que teníamos además dos opciones, la A y la B, que como estaba estaba un poco aturdidilla, porque había dormido poco, estaba muy nervioso, estaba lloviendo y tal, y yo estaba como fría, caía a mares, llovía a mares, y estábamos en pleno mes de junio, como bien os digo. Pero va, fue una experiencia con muchos nervios porque te juegas todo el bachillerato en 3 días y la verdad pues es mucho nerviosismo, mucha tensión, mucha preocupación para cuando tenemos nuestra edad, pues buf, esto de la selectividad pues es algo muy fuerte, ¿no? Para nosotros y, y realmente pues bueno, nos decían en el comentario de texto, saca la idea principal y la idea secundaria de este texto, explícalo un poco qué tipo de texto es, si era científico, si era periodístico, o si era jurídico, o si era tal. Que salta mi compañera Amparo y decía, te has equivocado, el texto es científico, porque habla de los clones. Le dije, no, bonita, te has equivocado tú, porque es un artículo periodístico que habla sobre un tema de ciencia. Así que quien ha metido la pata eres tú. Y tú tendrías que haber visto las peculiaridades de cada tipo de texto. Además, esto se había explicado muchísimo en clase y habíamos ensayado durante el COU realizando diferentes comentarios de texto. Ahora los estudiantes actuales, de hecho ha empezado este año, que habían hecho lo que es la nueva selectividad, cogiéndose las asignaturas más específicas. Nosotros obligatoriamente nos tenemos que presentar a las 8, porque en COU nos quitan educación física, gracias, porque a mí no me hacía mucho. Yo sé que me gusta el deporte, pero yo todo eso de la carrera continua y acero, no sé, es que el profesor que nos tocó, como él era de un ejército, nos trataba como un ejército, entonces, que al final me puso un 8, me puso muy buena nota. Pero era muy duro, muy duro. Un día me estaba ahogando y dice, te veo mal. Y yo así dice, pero sigue corriendo. Digo, será cabrón. Tuve que recuperar segundo de BUP en septiembre, yo la única en todo el instituto, el CLOT, con la carrera continua. Mira, será cabrón. Me puteó lo que Dios no sabe. Pero al final la probé. Y me dice, te tiro un cable. Digo, a mí no me has tirado ningún cable. He probado yo. Y la gente me miraba como diciendo, esta, ¿qué hace corriendo? Sí, sí. Sí, sí, qué fuerte, ¿eh? Digo, como me toque repetir por la educación física, vamos, le pongo una granada de mano, le quito la anilla, pues, es broma. Pero que no, era muy cabrón. Luego al final se portó bien. Se portó muy bien. Tengo ahí las fichas de unos ejercicios que nos pidió, las tengo de recuerdo plastificadas y todo. Pero era un cabroncete. Esto fue en el año 94-95. Hace 30 años ya. 31 para ser exactos. Y bueno, que los estudiantes de ahora, por lo que he leído, creo que son 4 obligatorias y las otras creo que son optativas. Que antes era todas las asignaturas y si querían subir nota, se presentaban a una prueba específica que eran las 4 que más les gustara o que mejor se les daba, ¿no? Pero ahora se ve que ya las han hecho de 4, enfocándote más a lo que te vas a dedicar. Si eres de biosanitaria, pues te coges las 4 que son química, ¿no? Seguramente biología y alguna más. Y luego pues creo que había una parte de idiomas, por lo que he leído, porque me ha dicho mi amiga María José, ¿te has enterado de cómo va el nuevo selectivo con su? Dice, ¿te acuerdas de cuando nos lo pasamos nosotras? Qué mal. Y le dije, fueron los 3 peores días de mi vida en el sentido de jugármelo todo. Y dice, ¿verdad, Consuelo? Qué mal lo pasábamos. Digo, yo que me presenté a latín, griego, filosofía, valenciano, inglés, historia contemporánea, lengua española y literatura. En historia contemporánea lo saqué más flojito, porque a mí la historia nunca me ha hecho mucho. Pero la contemporánea me gustaba más que la antigua. Pero me decía el profesor que le llamábamos el chiqui, se llamaba Jorge Juan y hacía así. Se subía el pantalón por aquí y decía, Consuelo, no, me decía por el apellido, Sebastián.
que la Guerra Fría, sale para selectivo. La Guerra Fría, estudie, Sebastián. Decía Sebastián, las 7 hermanas y la OPEP. Sebastián, el crack de la bolsa de Nueva York del 29. Sebastián, la revolución rusa. Sebastián, la revolución bolchevique. Digo, ya sé que entra todo. Decía Sebastián, que entra, la Guerra Fría. En la revolución industrial y la no sé qué. Pues la Primera Guerra Mundial. Sebastián, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sebastián, causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y yo decía, que ya lo sé, que entra todo. Ay, madre mía. La crisis también del petróleo del 73. Sí, que hubo como una subida ahí que no era normal y luego pegó un bajón. Vamos, le dije que sí, que a los 80 creo que sacó un 5 pelado. O un 4,50 creo. Ahora lo enseñó. Espera. Mirad, ya lo he encontrado. Buah, me tengo que poner la gafa porque os digo que no veo nada. Universidad de Valencia. Sebastián Vila Consuelo. DNI pum pum pum. Tribunal 9. Era la multiuso que llaman, que todos los que sois de aquí de Valencia estaba por Blasco Ibáñez, que está todo encristalado. Era entre Primado Rechi y la avenida Blasco Ibáñez. Y a mí me tocó, no me acuerdo ya el piso, pero creo que iba al cuarto, no sé, aquí ponía Tribunal 9. No me acuerdo, han pasado muchos años. Han pasado pues ni más ni menos que 28 años. Se dice pronto 28 años. Ni me entera, vamos. A ver, valenciano, materias obligatorias, lengua extranjera, inglés. Código 1, literatura. Bueno, aquí primer ejercicio lo dividían en 2 para hacer la media, que a su vez hacía la media con el BUP y el CO. Yo entre BUP y CO tenía un 6,26, que saqué mejores notas, pero las matemáticas, que me quedaban con un 5 y eso, al final se me quedó matemáticas y física y química un 5,5, creo que un 6 en física y química, y recuperando. Física y química la probé, creo que sin recuperar, pero matemáticas siempre recuperando, porque además en la primaria estuve muy enferma, y en séptimo, que era cuando empezaban las ecuaciones, porque era ya cuando empezaban con las ecuaciones de primer grado, segundo grado, y me acuerdo que perdí muchas clases y mis padres me apuntaron a una academia, y gracias a la academia que tiré para adelante, las supe hacer y tal. Las pillé en el octavo y eso, pero iba muy flojita. Estuve muy enferma de neumonía y falté pues así como un mes. Y en todo ese mes me perdí todo. Y luego me dijo la profesora, luego en octavo me pasó lo mismo. Caí mala casi por la misma fecha, que tenía una bronquitis crónica. Y me dijo la profesora, prométeme, mi profesora Isabel, desde aquí un beso grande, que ya falleció, de Alzheimer, era muy mayor también. Y me dijo, dice, prométeme, Consuelo, que te vas a buscar un profesor particular, porque eres una niña muy inteligente. Me lo dijo. Dice, es una pena que lo tengas todo con un 9. Dice que en matemáticas te quedes con el 5 pelado. Dice, tú puedes dar mucho más. Y dice, porque cuando vayas al instituto vas a ir de culo. Me lo dijo, irás de culo. Y yo, que cuando llego a tercero de BUP, aparte que yo lo que quería estudiar era Derecho o Periodismo, o para Magisterio o lo que fuera, hice el listado de las carreras que yo quería en la prescripción. Y como para todas esas carreras, nada más que pedían un 5 y pico en mi época, Magisterio creo que pedían un 6,27 o un 6,21 y en Derecho un 5 pelado, pedían, y había 1.400 plazas, 1.480 plazas, había muchas, pero que después mucha gente abandonaba, a partir de mitad de curso, el segundo cuatrimestre. Yo fui una de ellas, pero por problemas en mi casa. Mucha gente lo sabéis. Y me apunté también a filología inglesa, a comunicación audiovisual, que estaba tan de moda en aquella época. Pedían un 7, un 7,21 y luego subieron la nota a un 9 o un 9,5. Y no ha bajado, no ha bajado, que sigue estando comunicación audiovisual en esa nota. Y periodismo, pues está en el CEU San Pablo,
Ahora está también la pública porque es una rama de la comunicación audiovisual, como yo ahora estoy cursando con la UOC, que me está yendo muy bien. No he podido apuntarme porque por falta de dinero, pero tengo todo aprobado y con muy buenas notas y me lo estoy currando mucho. Y os digo, si querías estudiar periodismo en otra universidad que no te pidieran tanta nota, pues tenía que ser en el CEU San Pablo, el CEU Cardenal Herrera, donde te pedían 3.000 pavos y mis padres, eso no te lo podemos pagar. Y decía mi madre, pero ¿y beca? Porque mi madre llamó, pero ¿y becas? Sí, hay becas, pero era 2.000 pavos pesetas, 2.000 pesetas de las antiguas en fotocopias, todos los días, era mucho dinero. Y yo le dije, mamá, déjalo, que yo la primera que he puesto en el listado de la prescripción es derecho. Y a mí me gustaba mucho el derecho y de hecho, si puedo, la retomaré. Porque las oposiciones de justicia, vamos, me las empollé haciendo así. Me faltó tiempo, si no hubiera aprobado, y me pienso volver a presentar, así que lo tengo bien claro. Bueno, os digo las notas, ¿vale? En el primer ejercicio de comentario de texto me puse un 5,30. Es que yo, a ver, no estudié mucho, yo me pasaba el día en la calle. Y yo decía, mi padre, nena, ¿estás estudiando? Yo, que está mucho en la calle, va, nena, estudia. En estas 2 semanas que tienes para el selectivo. Porque yo acabé el curso el 28 de mayo del 97, ahora acaban antes. Y teníamos esas 2 semanas. Pero nada, yo estaba haciendo un poco la vaga. Total, no sé, creía que había sacado más. Un 5,30. Lengua extranjera, 5,55 de un 8 que tenía. Filosofía, un 5,50 de un 9,5 que tenía. Lengua española. Ah, vale, la primera era lengua extranjera. Digo, sí, ya lo he dicho. Vale, la primera era lengua extranjera, inglés. Sí, sí. Que yo sacaba 8, sí. En todo el bachillerato, ¿eh? Y no suspendía nunca, jamás. Lengua española, un 5 también, madre mía. Valenciano, un 6. Vale. ¿Esta cuál era? Obligatoria, 1. No me acuerdo cuál era. 5,50. Obligatoria, 2, que era historia contemporánea. Un 4,50. Optativa, 1, latín, un 8. Y optativa, 2, griego, un 5. Cuando yo en griego sacaba 9. En total, un 5. Un 5,52. Apte. Hostia. Saqué peladito, peladito, ¿eh? Un 5 pelado. Con la nota mitjana del expedient de Bupicou, 6,26. 5,52. 26 de junio, que me dieron la nota el día de mi cumpleaños, que era el día 27 de junio del 97, y el agua que caía, ¿eh? 26 de junio del 1997. Aquí está mi tarjeta de selectividad, todavía de recuerdo, mi libro de escolaridad. Ay, qué bueno. Hostia. A ver. Qué fuerte. Qué fuerte. Y este es el del cole. El del cole de la EGB, de nuestra época, ¿eh? Voy a guardármelo aquí. Son muy bonitos recuerdos. Y esta es la calculadora que me compré en el Técnico Superior de Administración y Finanzas. Una pedazo de calculadora científica que mi padre me dijo, no te hacía tanta falta, hombre. Y los profesores también me lo dijeron. Dice, pero si vale 8 pavos. Esta me costó 26 euros. Con los gastos de envío me subió a 31 y pico. En el Corte Inglés. Me la enviaron. Y es que hace más de 700 fórmulas. Que no sé para qué tantas. Tenía aquí las instrucciones. Es solar. También ahora mismo se me ha encendido. Pues cuando le da un poquito la luz de arriba, se recarga. Pues esto es lo que cuentan, ¿no? Esto es lo que nos cuentan de las energías renovables. Pero vamos, que para poder abastecernos a base de energía solar, tiene que hacer mucho sol y tiene que haber para todo el mundo, incluso para el internet. Esto es un poco una locura. Ay. Me mareo un poco cuando me las quito.
Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros, gente. No sé qué pensaréis de la oración. Si algunos de vosotros habéis hecho la selectividad o habéis estudiado y habéis analizado frases que en la EGB se hacía, que luego eran un poquito más complejas. Ahora yo ya hacía lo de las subordinadas, coordinadas y todo eso, ya las hacíamos entre séptimo y octavo, ¿eh? Que esto no era solo del instituto. Pero luego en el instituto se complicaba, sobre todo en el segundo de bachillerato, o sea, en el COU, que ahora le llaman el segundo de bachillerato. Pero bueno, que yo no lo he visto compleja, ¿eh? No sé si es porque yo soy profesora de español y me dedico a explicar todo esto como una filóloga, que no lo soy, pero se me da bastante bien. Bueno, pues nada, gente, lo dicho, voy a ponerme a trabajar ya, que son la 1, y un besazo para todos. Mañana o el martes os subo ya los vídeos del expediente Royuela, ¿vale? Y el de Terence Mois, ¿vale? Que ya tendréis ganas de que lo suba, mucho más que esto que os estoy subiendo. Bueno, mil besazos, muy buenas noches y hasta mi próximo vídeo. Hasta luego.